Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Nuevamente, amigos, nos encontramos por medio de Nuevo Tiempo, su canal de esperanza, la señal de esperanza. Estamos justamente en su programa Creed en sus profetas, el programa en el cual nos dedicamos a la búsqueda, a la reflexión, basados en las Sagradas Escrituras, un capítulo por día, así como se lo realiza en el programa Revivados por su Palabra, pero esta vez con el complemento del consejo inspirado que nos viene a través del Espíritu de profecía. Siempre en esta tarea nos encontramos con el pastor Bruno Razo, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Pastor Eber. Bienvenida también para ti. Bienvenidos todos nuestros amigos y bienvenido el libro de Salmos. Son 5 libros dentro de este libro, son 150 capítulos de canciones, de poesía, de mensajes de inspiración, de ánimo, de fortaleza, de perdón, de restauración. Son mensajes que provienen de Dios hacia nosotros, que son amplificados, comentados por los escritos inspirados de Elena de White. Entonces, vamos ya al primer capítulo del libro de Salmos. Gracias, pastor. Esa introducción sobre los 5 libros de Salmos, efectivamente, no es que sean 5 Salmos, no, tomo 1, sino que fueron unidos, ¿no? Eran 5 rollos que los tenían en la antigüedad y que nos llegan como uno solo, pero en realidad hay varios autores, no es que solamente David está allí, ¿no? Sino también otros autores más. Exactamente. Ahora, el Salmo 1 es uno de los salmos más famosos. ¿Por qué? Mucha gente sabe, ¿no? ¿Cómo comienza ese Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿no? Hace un contraste, ¿no? Aquel que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que más bien es bienaventurado el varón que sigue el consejo de Dios, que busca la palabra. O sea, hay un contraste, ¿no? Pero es interesante que al hablar de los malos, Elena White también tiene algo que decirnos, que nos detalla, nos retrata, nos hace un esbozo escrito de cómo son los malos y por qué es que Dios aborrece, ¿no? Si vale el término, a los malos, a los que rechazan su camino. En el libro Hijos e Hijas de Dios, en la página 213, ella pinta esta escena de esta manera así, bien cautivante y bien clara. Voy a compartirla. Los impíos son aquellos que no aman ni obedecen los mandamientos de Dios,
sino que van en contra de ellos. Esta es la clase de consejeros que se nos amonesta a desoír, la clase de consejeros que emplea Satanás para desviar a la juventud. Su consejo, sus sugerencias son de tal carácter que tratan al pecado con liviandad y ridiculizan la justicia. Se los representa como de pie en el camino de los pecadores, siempre apartándolos de la senda recta del deber y la obediencia a los mandamientos de Dios, para desviarlos en la de la desobediencia. Si no fuera por esas personas que hacen mal y tientan a otros a hacerlo, muchos pecadores hubieran elegido la senda del deber, la vida de pureza y piedad. El temor al ridículo induce a muchos jóvenes a ceder a la tentación y andar en el camino de los impíos. El mensaje así, la lección central es la siguiente. Hay mucha gente que por sí sola no elegiría andar en un mal camino, pero que son influenciables a malos consejos y a malos consejeros. Claro. Por eso la advertencia del Salmo es cuidado de los malos consejeros, ¿no? Hemos escuchado más de una vez No una te madre sientes en decir, silla de escarnecedores. claro, una madre que dice cuidado con las amistades. Es Claro. así, porque a veces uno solito por ahí no toma totalmente el camino del bien, pero no haría las cosas que hace por ceder a las influencias de malos consejos y de malos consejeros. Por eso entonces la advertencia, el llamado de atención es, ya que tenemos esa fragilidad, esa sensibilidad Claro. de ser seducidos, de ser tentados por esos consejeros, tengan cuidado de esos consejeros. Claro. Y entonces le dice, ¿y cómo sé yo si un consejo es bueno o malo? O si un consejero es bueno o es malo. La garantía es si el consejo de alguien se equipara, o sea, guarda relación con el consejo de Dios, entonces es un buen consejero. Si se opone, ahí dice, si es contrario a la voluntad de Dios, entonces es un mal consejero. Si proviene de Dios, el consejo busca mi bienestar, busca bendecirme. Y el destino, el fruto, es la vida y la eternidad. Si el consejo se opone a lo que Dios dice, busca destruir, busca lastimar. Y el destino es la destrucción y la muerte. Sin duda, pastor. Por otro lado, el mismo Salmo, el Salmo 1, hace una contrapropuesta, ¿no? Los contrapone. Por un lado están los pecadores, los escarnecedores, los que hacen desviar al justo, los que desvían a la juventud. Y por otro lado están los justos. ¿Quiénes son los justos de acuerdo a la visión de Elena White? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. En El Camino a Cristo, el libro maravilloso de Elena de White, que está centralizado en Jesús y que incluso ha sido destacado por las mayores bibliotecas del mundo como por su mensaje y por su contenido. Dice, puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con qué cumplir lo que la ley de Dios exige. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración hacia Él. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Entonces esto es realmente extraordinario, esto llena el alma, Realmente, llena el corazón y uno queda así conmovido. ¿Por qué? Porque resumiendo dice así, yo no puedo por mí mismo ganar la justicia de Dios. Claro. Yo no la puedo ganar, porque para ganar la justicia de Dios yo tendría que tener una obediencia total, una obediencia completa y ganarme el cielo por mis méritos. No los tengo. Ganarme el cielo por mi obediencia. No la tengo. Claro. Y entonces, ¿cuál es mi solución? Mi solución, dice, es apropiarme a través de la fe de la justicia de Cristo. Lo voy a ilustrar así.
Las primeras páginas de la Biblia, cuando todo era perfección, Adán y Eva estaban descubiertos, ¿no es cierto? Claro. Porque no existía la vergüenza, Así es. no existía la maldad, Ni la malicia. no existía la malicia, no existía el pecado, todo era inocencia, por lo tanto estaban descubiertos. Dice que después de la entrada del pecado apareció la malicia, se perdió la inocencia, el brillo de la santidad, y entonces tuvieron que hacer sus vestidos. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Fueron vestidos con hojas. O sea, empezaron a morir cosas del Edén, ¿no? Claro. Porque arrancaron las hojas que rotas del árbol se morían. Así que su vestido, fabricado por sus manos, esa era su justicia, las hojas. Y temporal. Se secaba la hoja y no podían seguir usándola como cubierta. Exactamente. Entonces después tuvieron que matar un animalito que iba a representar la muerte del Cordero de Dios en nuestro favor. Se cubrieron con la túnica de ese animalito. O sea, comenzaron a entender que el pecado condujo hacia la muerte. Claro. Y aquí lo que se nos ofrece es el manto de justicia de Jesús. Yo no soy justo, pero Jesús es justo. Y dice, ¿no? Dice, Cristo reemplaza, el carácter de Cristo reemplaza mi carácter, su manto de justicia. Y yo soy recibido como si nunca hubiese pecado. O sea, mi manto es de suciedad, de pecado, pero el de Cristo es de justicia. El manto, el carácter de Cristo reemplaza mi carácter. Gracias, pastor. Amigos, estamos escuchando estos importantes consejos y ahora queremos presentarles otras sugerencias también prácticas. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal? ¿Me acompañas a leer otra cita de los escritos de Elena White? Esta se encuentra en el libro Consejos para los Maestros y dice así: nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención: los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Mira, estos libros y otros pueden ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que los puedas adquirir. Descarga el aplicativo Elena G. de White del App Store o del Play Store. Amigos, les presentamos una nueva invitación. Más que una invitación, yo quiero presentarles nuevamente al Jesús que tratamos de presentarles siempre. A ese que dice, venid a mí todos los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. A ese que dice, vamos a sentarnos, vamos a hacer cuenta, tus pecados son muchos, estás manchado, sucio por el pecado, culpable. Arreglamos, puedo perdonarte. Ese es el Jesús que queremos presentarte en esta oportunidad una vez más. Y te pedimos de corazón que lo recibas definitivamente en tu vida. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos amas, porque nos buscas, porque nos atraes. Gracias porque estás listo para colocar tu manto de justicia sobre nuestra ropa inmunda por el pecado, al transformar nuestras vidas y darnos una vida nueva. Por favor, Señor, recíbenos como estamos y transfórmanos como tú esperas que lleguemos a ser. Bendice a nuestros amigos y que hoy sea un día de paz, de perdón y de victorias. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Nos encontramos el día de mañana con la bendición de Dios. Hasta entonces.